Padre, en el nombre de Jesús, Dios te damos gracias, Padre, por tu misericordia y tu bondad. En esta mañana, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de la palabra para conocer más a Jesús, Señor, para encontrar, Padre, Señor, la voluntad, Señor, para nuestra vida, Dios, para entender, Señor, Padre, que tú tienes cuidado de nosotros, Dios, tienes un propósito día con día para cada uno de nosotros, para que podamos, Padre, caminar bajo esa voluntad, cumplir esa voluntad y ese propósito, Padre. Te pido, Señor, dirijas mi voz, Padre. Te pido, Señor, por mi garganta, Señor, que sea abierta, no sea cerrada. Y, Señor, te pido por cada uno de los que están aquí. Señor, sean bendecidos en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar hoy de 3 evidencias de la resurrección. Cuando hablamos de evidencias, pues es un término que implica presentar algo con lo cual nosotros queremos apoyar un argumento a favor o un argumento en contra. Cuando alguien va a juicio, el juez no conoce el caso en realidad. El juez conoce el caso por lo que los abogados van y le presentan delante de él. Los abogados tienen que llevar el caso ante el juez y le tienen que mostrar evidencias de lo que están hablando. Unos muestran evidencias a favor y otros muestran evidencias en contra, porque pues lógicamente normalmente es entre dos partes, no necesariamente personas, entre dos partes, y esas dos partes buscan cada uno sostener sus argumentos para que la decisión del juez sea a su favor y utilizan evidencias. La evidencia puede ser el testimonio de una persona que testifique: yo estuve ahí, yo vi esto, o que testifique: yo conozco a esta persona, o que testifique acerca de esa persona no estaba en ese lugar. Cualquier testimonio acerca del caso que se esté presentando. Las evidencias en general pueden ser también hallazgos, objetos, puede ser una fotografía, puede ser un video, pueden ser cosas que puedan presentar delante del juez, puede ser una muestra de sangre que los detectives hayan encontrado en el caso y puedan demostrar que esa sangre, por medio del ADN, pertenece a cierta persona. Hace mucho tiempo eso no se podía hacer. A lo mejor encontraron una muestra de sangre y podían determinar el tipo de sangre y era todo lo que tenían. El día de hoy no. Con una muestra de sangre, con un cabello que encuentren en la escena del crimen, con un vaso donde haya quedado impregnado la saliva, pueden encontrar una muestra de ADN que pueda servir como evidencia para encontrar a la persona que usó ese vaso, que dejó ahí la muestra de sangre. Son testimonios que finalmente son las evidencias que van a respaldar los argumentos de lo que se está presentando. En el caso de la resurrección, las evidencias estuvieron ahí para demostrar que lo que había hablado Jesús y que lo que estaba escrito en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que todo lo que estaba ahí escrito proféticamente acerca del Mesías se había cumplido. Y hubo evidencias claras para que los que vivieron en esa época pudieran entender que estaban viendo cumplirse la Escritura. Jesús les habló a los discípulos. ¿Cuántas veces siente que Dios le habla? Esto no viene aquí, perdónenme. ¿Cuántas veces siente que Dios le habla claramente a su vida? A veces queremos oír la voz de Dios audible, así fuerte, pero Dios puede hablarnos en la manera que a Dios le plazca hablarnos. Puede ser por una persona que usted se encuentra y que no sabe nada de su vida y le dice algo que usted sabe que se está refiriendo a usted. Puede ser que usted esté viendo una predicación y el predicador está allá en Colombia o en Nicaragua o en Estados Unidos y usted ve la predicación y dice: oh, me cayó el saco.
Más que le cayó el saco, le cayó la convicción. Todas estas evidencias que hubo a inicio de los tiempos, Jesús habló para a sus discípulos, alertarlos de lo que Él iba a vivir. Es bien curioso que Jesús les habló claramente a los discípulos y los discípulos no entendieron. Esto no nos pasa, ¿verdad? A nosotros nos dicen una cosa y entendemos a la primera, rápido, bien. Claro que no. Si a veces, aún diciendo las instrucciones claras, una persona hace una cosa y otra persona hace otra. Y hay otras que hacen más o menos similar, pero nada igual. ¿Por qué? Mire, si ahorita le pregunto a los de mi lado derecho, ahora sí, los de la derecha, les pregunto, volteen hacia el frente, ¿qué ven? Nada más lo que ven de aquí para acá. Ellos me van a decir unas cosas. Si les pregunto a los del lado izquierdo y les digo, volteen aquí enfrente, nada más de aquí para acá, ¿qué ven? Los de acá me hubieran dicho un micrófono. Los de este lado dirían una pantalla. ¿Quién de los dos tiene razón? Los dos tienen razón, pero una persona tiene su vista puesta en donde alcanza a ver y otra en lo. Por eso hay 4 evangelios, porque el Señor dio diferentes partes del mismo suceso para que las entendieran, para que las pudieran escribir con la inspiración del Espíritu Santo y que usted no tuviera una vista así nada más general. Tiene una vista más que en 4D cuando usted lee las Escrituras. Jesús les habló claramente lo que le iba a acontecer. Y el primer versículo que vamos a ver es Mateo 16, 21. Y fíjese, escogí Mateo 16, 21 porque mire cómo empieza. Dice, desde entonces, o sea, nos está hablando de que está empezando ahí Jesús a hablar y a partir de ahí estará hablándole a los discípulos de lo que le va a suceder a él como Mesías, de lo que va a pasar en su vida de ahí hasta llegar a la muerte y más allá de la muerte. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí en medio de y ser muerto y resucitar al tercer día entendemos que está hablando de que iba a padecer y que iba a ser crucificado. Si usted quiere más menciones de las que les hizo Jesús acerca de lo que le iba a acontecer, puede ver los versículos que le puse ahí en la hojita de la guía y les puse de los 4 evangelios. Son todas las que yo encontré. Usted puede encontrar alguna otra mención. Yo le puse ahí todas las que yo encontré. Y si se da cuenta, Mateo es en el que más ocasiones se repite esto. El Señor les está hablando y les está diciendo para dónde va. Les está diciendo, va a padecer. Hay otras porciones en las que les dice que va a ser crucificado. Lo dice directamente. Aquí en Mateo no mencionó que iba a ser crucificado. Les dice directamente que va a padecer, que va a ser rechazado, va a ser escupido, vituperado. Dice todas las cosas en una y en otra ocasión. Jesús les está hablando de lo que va a pasar. Y lo que sucedió nos da el testimonio de que cada cosa de la que Jesús dijo se cumplió. Y es el testimonio que nosotros tenemos para saber qué, para saber que la Escritura es real, para saber que lo que está escrito en la palabra, podemos confiar plenamente en ello. ¿Nunca tuvo usted dudas de la Biblia? Yo espero que alguna vez las haya tenido. Si usted ha tenido dudas de la Biblia, no se sienta como el peor pecador de la humanidad. Cuando usted tiene dudas de la Biblia, se queda con las dudas y va y pregunta y busca en Google y aquí y allá. Creo que va a terminar usted pecando. Cuando usted tiene dudas de la Escritura y entonces empieza a orar y vuelve a leer ese versículo y entonces toma otra
otra versión de la escritura y compara las dos traducciones y entonces se junta con alguien que también estudia la escritura y hablan acerca de ese versículo, usted va a empezar a aprender más de la Biblia. El Señor nos dejó evidencias, testimonios que están escritos en la palabra para que sepamos que es completamente fiel. Si una persona le dice a usted, la Biblia tiene errores, a lo mejor son errores de imprenta, error en alguna transcripción, pero nunca en el mensaje del Evangelio, nunca en el centro de la Biblia. La Biblia es completamente real, la Biblia es completamente verdadera. Y para eso están ahí las evidencias. La primera evidencia que vamos a ver el día de hoy acerca de la resurrección es la cruz. Y dice, la cruz no tiene que ver con la resurrección. Entonces, ¿cómo llegó Jesús a la muerte? Estuvo primero el martirio, claro que estuvo primero el martirio, primero lo maltrataron, lo golpearon, lo latiguearon. Después tuvo que caminar, ya así de maltratado. Oiga, nosotros nos torcemos un pie y no, ya no podemos ni andar, ahí andamos de brinquito y no queremos hacer nada y los que van al gimnasio no van y algunos hasta no quieren ir a trabajar. Jesús iba completamente masacrado, su espalda era un pedazo de carne viviente ahí desangrándose. Y aún así tuvo que caminar rumbo a aquel lugar donde le iban a crucificar. Y eso está descrito. ¿Y hacia dónde caminaba Jesús? Usted ya lo sabe, vimos una predicación completa del camino de la cruz, de cómo Jesús nos habló que el camino de la cruz no era nada más el dolor que va sufriendo, era la preparación que él tenía y la certeza que él tenía de estar haciendo la voluntad del Padre. Así como usted tiene la certeza de que Jesús le dijo, toma tu cruz y sígueme. Vamos, para que llegues tú también a entregar tu vida por la voluntad del Padre. Es ahí en la cruz donde nosotros podemos ver la evidencia completa y total de lo que Jesús dijo acerca de la muerte. Es la cruz el lugar crítico donde Jesús llega y cumple la palabra que dio de que Él iba a entregar su vida para la salvación del pecado, de que Él iba a entregar su vida en rescate por muchos. Y esos muchos somos todos nosotros. Y muchos otros que no están aquí, muchos otros que no han creído. Jesús rescató para todo mundo. ¿Quiénes son elegidos para salvación? Depende de Dios. No depende de mí, no depende de su esfuerzo. Yo predico, yo presento la palabra. Cuando usted comparte el evangelio, usted habla, presenta a Jesús y la obra de ahí en adelante es de Dios. Es la cruz el lugar donde Jesús llega y cumple como una evidencia de la muerte la entrega de su vida. Acuérdense que no le quitaron la vida a Jesús. Jesús le entregó y le entregó voluntariamente desde antes de ir a la cruz. Así que ese lugar infame de sufrimiento tremendo que fue inventado para traer, para hacer escarnio de las personas que se rebelaban contra los gobernantes. Lo usó el Imperio Romano, pero ellos no inventaron la crucifixión, ellos tomaron la idea de la crucifixión y la vieron como algo muy bueno para apaciguar a los que se levantaban y hacer escarnio público de ellos, del sufrimiento de aquellos que se levantaban contra Roma. Pero Jesús no se había levantado ni contra Roma ni contra los judíos. Simplemente estaba entregando su vida en rescate por muchos. Y es la cruz una evidencia de lo que Jesús había hablado acerca de lo que le iba a suceder. Y vamos al capítulo 19 de Juan. Vamos a empezar en el versículo 31 y póngale por ahí el marcador de su Biblia, porque vamos a seguir en el capítulo 19 de Juan, vamos a ver varias porciones del capítulo 19, entonces no lo vaya a perder por si nos movemos, regrese fácilmente ahí. Vamos a ver desde el versículo 31 hasta el versículo 37. ¿Ya lo tiene? Voy a dar por hecho que sí, porque no escucha ninguno.
Muy bien, entonces sí. Dice, entonces los judíos, y aquí una notita, acuérdese que no está hablando del pueblo judío, ya aquí está empleando el término judío como un grupito religioso agrupado que anda tratando de ver cómo hace para pescar a Jesús. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, y luego entre paréntesis dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirad al que traspasaron. Si tiene ahí su Biblia y le gusta subrayar y marcar, ahí en el versículo 35 márquele, para que vosotros también creáis. ¿Qué es lo que está diciendo Juan ahí? Juan está diciendo, yo fui testigo. Y la gente sabe que mi testimonio es verdadero porque yo estuve ahí. Y porque lo que les estoy escribiendo es real. Y lo estoy escribiendo para que ustedes crean. Juan está diciendo, yo creí. Yo estuve ahí y yo creí. ¿Cómo sabemos que Juan estaba ahí? ¿Sabe usted cómo saber que Juan estaba ahí? Pues porque hay otra escritura que dice que a los pies estaba la madre de Jesús y estaba Juan. Y Jesús le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Ese es un testimonio, esa es una evidencia que nos hace comprobar que cuando Juan escribió esto es porque Juan estaba ahí. Pero fíjese nada más, la maldad, los planes perversos de los judíos. En general, así básicamente se está refiriendo a los principales sacerdotes, a los ancianos, a los escribas y a los fariseos, que eran los que estaban decididos a matar a Jesús. Vean nada más la maldad de ellos que estaban tratando de ser una excelentísima santidad. Sus conciencias estaban intactas. Su conciencia no estaba herida porque Jesús estaba crucificado. Estaban normal. Y aún eran movidos nada más por la prisa de la purificación ceremonial. Porque había 3 colgados. Y era el día de reposo. Y era un día de reposo muy especial que pertenecía a la Pascua. Y entonces están apurados y le dicen a Pilato, Pilato, por favor, ayúdanos, quiébrale las piernas. ¿Sabe lo que eso significaba para el que estaba crucificado? Para el que estaba ahí, que a partir de que le quebraran las piernas, se las iban a quebrar a esta altura de abajito de la rodilla, para que el que estaba colgado perdiera su única forma de sostenerse fuera de las manos. En cuanto le quebraran las piernas, todo el sostén de él era aquí en la muñeca. Y mientras más se hundía, más se oprimía todo su pecho. Y entonces moría agónicamente, perdiendo a cada suspiro toda la respiración. Imagínense el colapso del cuerpo. Y no necesitamos ser doctores, nomás agárrese usted unos 3, 4 minutos abajo del agua, tratando de contener la respiración. Empieza uno a desesperar. 3, 4 minutos, bueno, es para gente que ya está acostumbrada. Usted y yo a lo mejor al minuto, minuto y medio ya estamos desesperados por salir. Esa era la condición que querían poner a los crucificados. Quiebrale las piernas. Y fíjese nomás, expresión tan cruda. Quiebrale las piernas para que ya nos vayamos. Se están tardando mucho, estos no se mueren. Quiebrale las piernas para que aceleres el proceso y me los puedas quitar de enfrente, porque no queremos cadáveres aquí a la vista. No era porque les nublaran la vista,
No era nada más porque se veían muy feos, era porque no podían celebrar la Pascua como era debido, porque los cadáveres representaban contaminación. Así es que van y le dicen a Pilato que rompa las piernas, pero aquí Juan nos aclara que llegaron a quebrarles las piernas, se las quebraron a uno, se la quebraron al otro, y cuando vienen con Jesús se dan cuenta que estaba muerto. Y dice usted, ay, ¿cómo el soldado supo? Oiga, no eran soldados que no iban a la guerra, eran soldados entrenados en muerte, y unos de ellos en estar delante de la cruz. Claro que notaron cuando Jesús estaba muerto, y por eso uno vino y le picó el costado, y salió agua y sangre, una más agua que sangre, una confirmación de que estaba muerto, toda su sangre había sido derramada. Y luego dice Juan que esto fue para que se cumplieran dos escrituras. Una de ellas que dice que sus huesos no serían rotos, ni uno de ellos. Y la otra que dice mirarán al traspasado. Ahí les puse la referencia en el resumen. Espero habérselas puesto, si no anótela, es Salmo 34:20 y la otra es Zacarías 12:10. Son a las escrituras a las que está haciendo referencia Juan. Pero todo esto que hacen, otra vez lo único que están haciendo es que se cumpla la escritura. Están obrando ellos, queriendo cumplir sus deseos, su prisa por hacer lo que estaban acostumbrados a hacer. Y lo único que están haciendo es que se cumpla el plan de Dios, que se cumpla la escritura. Y vamos ahí al versículo 38. Es el siguiente, después de lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 19. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que Jesús está muerto? Entonces, y los otros dos se mueren finalmente porque van a terminar en un martirio ahí colgados con las piernas quebradas y tiran las cruces. ¿Cómo los? No hay en la escritura una mención exacta a cómo bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz. Pero yo no creo que trajeron 6, 8 soldados para decir, a ver, cárgalo y bájalo con cuidado. Han de haber aventado la cruz hacia atrás, ¡clas! Jesús ya estaba muerto. Pero qué dureza para hacer eso. Que cayera la cruz hacia el suelo y luego ir y sácale los clavos y quítalo de ahí. Descrucifícalo, desclávalo. El cadáver, el cuerpo, ya no era Jesús, era el cuerpo de Jesús. Y ahí está Jesús, al lado del camino, haciendo que se cumpla la voluntad de Dios por medio de cada evidencia que va sucediendo, conforme los otros están tratando de hacer cumplir lo que ellos pensaban que debían de hacer. Y en Marcos está la mención de que mandan, cuando Pilato le piden el cuerpo, manda hablar al centurión para ver si había muerto, porque se sorprende, dice, ¿cómo murió tan pronto? Y el centurión viene a decirle, sí, ya está muerto. Entonces dice, dale pues el cuerpo a este hombre. Qué curiosas decisiones. Pilato quería salvarlo. Pilato se sorprendió de la condición de Jesús y ahora está tratando con su cadáver. Y así como ya, no sé si en un anhelo de apaciguar su corazón, o simplemente ya porque no lo estuvieran molestando, pero le dice a José de Arimatea, está bien, ahí está, llévate el cuerpo. Estaban dejando otra evidencia clara de la muerte de Jesús. ¿Cómo cree que quedó la cruz después de que Jesús estuvo ahí? Llena de sangre, porque su espalda era un trozo de carne viviente y la cruz
No era un palito bonito así. Ay, lijadito, precioso, para que cuando suban a alguien ahí se vea tan bonito. Hemos, pues no sé si es la palabra correcta, pero romantizamos el hecho de la cruz. Cuando usted ve a una persona con un crucifijo, la persona piensa, oh, wow. Otros pensamos diferente. Sobre todo si traen ahí colgado, como que Jesús está ahí. No, ya no está ahí. Así como decimos, la tumba está vacía, la cruz está vacía. Lo que iba a hacer Jesús en la cruz estaba completo. Y no nada más estaba completo, lo estaba haciendo para testimonio, porque la cruz era el punto el cual lo mandaba a la tumba, al siguiente paso para la resurrección. La cruz no fue circunstancial, era necesario que se cumpliera porque Jesús lo dijo. Lo acabamos de leer en Mateo, le dijo a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. No iba por alguna circunstancia, no iba de paso, iba decidido a que lo tomaran preso, lo maltrataran y muriera en la cruz. Pero ahí ellos estaban dando nosotros testimonio, esa cruz está vacía. Y si la destrozaron, si lo hubieran conservado completa, seguiría vacía hasta el día de hoy. Y sería muy feo tenerla. Hay cruces que los artistas las hacen muy bonitas y las estilizan, sobre todo una cruz vacía. Pero finalmente fue un instrumento de muerte. De hecho, hay hasta en algún lugar, en algún grupo, que guardan unos trozos, unas astillas, y guardan unos clavos, como reliquias le llaman, de la muerte de Jesús, que son los clavos con los que mataron a Jesús. La Escritura no dice que se guardaron los clavos o que se guardó la madera de la cruz. Y creo que Dios no lo dice ni quiso que sucediera porque sabía que iba a haber gente que agarrara eso como algo místico. Lo místico ya no estaba ahí. Lo importante de la cruz ya había sucedido, había cumplido su propósito. Así es que para nosotros la cruz es un testimonio, una evidencia de lo que sucedió y de que se cumplió. Jesús dijo que iba a padecer y antes de la cruz y en la cruz padeció. Dijo que iba a morir y en la cruz Jesús entregó su espíritu y murió. Y dijo que iba a ser crucificado y fue crucificado. La cruz es para usted y para mí un testimonio que nos hace ver que el paso de Jesús por esta vida cumplió plenamente, plenamente. No cumplió alguna escritura Jesús, cumplió toda la escritura. Y una de esas partes fue la cruz. ¿Qué viene después de la cruz? El segundo testimonio es la tumba. ¿Y cómo arma Dios las cosas de manera tan, tan especial? Una vez que se cumplió el testimonio de la cruz, ya no la tenemos físicamente, pero fue una evidencia. Entonces viene José, y en este pasaje nos lo presenta Juan y dice José de Arimatea, un creyente, pero un creyente oculto, un creyente secreto porque tenía miedo de los judíos. José de Arimatea era alguien de dinero, era alguien de una posición, muy probablemente dentro del Sanedrín, muy probablemente dentro de la alcuria, de la curia, del grupo gobernante de los judíos, de la alcurnia, perdón. ¿Sí? Y viene a pedir el cuerpo, porque era cierto que el otro día era día de reposo, y el día de reposo no empezaba hasta el otro día, empezaba al atardecer. Para el pueblo judío los días empezaban en el atardecer. Entonces iba a llegar el atardecer, las 6 de la tarde, iban a tener el día de reposo, ya no podían tratar con el cuerpo. Y aparte tratar con un cadáver era contaminación. Oh, se puso todas las cosas en contra. Viene José de Arimatea y pide y se lleva el cuerpo. Es cuando viene la siguiente parte, que son los versículos 39 al 42. Acuérdense que le dije que no se moviera ahí de Juan 19. Bueno, que nos íbamos a mover, pero que le iba a poner una marca. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes
como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto había un sepulcro, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y fíjese nada más la preparación de todo esto. José de Arimatea, un creyente seguidor de Jesús, pero oculto. Así que nadie se dé cuenta. ¿Y quién es el que le viene a ayudar? Nicodemo. ¿Y Nicodemo qué era? Un creyente oculto de Jesús. Vienen dos creyentes ocultos a hacerse públicos. Usted no sea un creyente oculto de Jesús. Usted, si cree en Jesús, confiéselo y que no le dé vergüenza. Algunos no tienen facilidad para presentar el Evangelio, para hablarle a la gente, pero sí tienen facilidad de testificar que son cristianos y que cuando ven una cosa que no está bien, pueden ser firmes para decir, no, no quiero participar de eso. Oye, pero ¿por qué? Pero que mira, que qué suave, que aquí está, que el ambiente. Gracias, pero no me gusta eso porque siento que ofendo a mi Señor. ¿Quién es tu Señor? Ay, así le dices a tu esposo, aparte de mi esposo, porque las mujeres al esposo le dicen Señor, así como Sara a Abraham. ¿A quién más? Pues a mi Señor Jesucristo, que murió en la cruz por mí, sufrió, padeció y resucitó. Ya presentó usted el Evangelio. No sea usted como estos hombres. Pero estos dos hombres, en el momento crítico, se les olvidó que eran creyentes ocultos de Jesús. Iba uno a pedir el cuerpo y el otro viene a ayudarlo con una cantidad enorme. Esta no era una cantidad normal, era una cantidad abundante. Era alguien que tenía posibilidad. No vino con 2 frasquitos, vino con una cantidad grande a honrar el cuerpo de Jesús con las especies aromáticas. Y dice que lo hicieron rápido. Bueno, no dice, yo me lo imagino. Dice que lo envolvieron, pero como está todo el relato, nos damos cuenta de que va rápida la situación. Hay que hacerlo pronto. Para los judíos, honrar el cuerpo era vital, era importante. No le daban culto, pero consideraban un regalo de Dios este cuerpo. ¿Sabe cuál es ahorita uno de los conflictos entre Israel y Hamas? Primero, bueno, todo lo que ya sabemos acerca de Hamas. Y no se confunda, Hamas no es Palestina. Es el grupo radical que ha sometido a los palestinos y a los árabes y a todo el mundo y quieren que obren como ellos. Israel entregó a los rehenes y Hamas no cumplió. Hamas no entregó a los rehenes. Israel no está pidiendo nada más a los rehenes. Quiere los rehenes y los cuerpos que ellos tienen retenidos. Mataron gente y se llevaron sus cuerpos y los tienen ahí como moneda de cambio con Israel para que Israel ceda sus peticiones, porque para Israel es importante recuperar los cuerpos y darles el tratamiento que ellos acostumbran. Dice aquí que estos dos hombres empezaron a hacer el tratamiento con Jesús como era la costumbre. Estos dos hombres, importantes hombres, podían testificar que Jesús estaba muerto. Podían decirle a la gente, nosotros lo envolvimos. Si los discípulos hubieran tomado el cuerpo de Jesús, lo hubieran envuelto, le hubieran puesto las especies aromáticas, lo hubieran llevado a la tumba de la familia de Pedro, por decir algo, y lo hubieran enterrado ahí, ¿qué hubiera pasado? Cuando resucitó, hubiera sido más fácil que dijeran, estos tenían la tumba lista. Esa tumba de tener 2 entradas, porque los discípulos querían robarse el cuerpo para decir que resucitó. Y por eso lo planearon y por eso hicieron todo. Y los discípulos dirían, estaba muerto. Nosotros lo envolvimos, nosotros le pusimos las especies aromáticas. Ah, sus charlatanes. Ustedes eran sus seguidores. Estos hombres no podían decirles eso. Estos hombres eran hombres respetados, hombres que confiaban en los que hablaban con ellos, confiaban en la palabra de esos hombres.
Eran hombres de cierto nivel que cuando les preguntaron, estaba completamente muerto. Ahora, no pierdas de vista, están enterrando el cuerpo del maltratado. Ellos estuvieron ante el cuerpo de Jesús. Ellos vieron las marcas de la corona de espinas. Tal vez ellos tuvieron que quitarle la corona de espinas, arrancarla de la cabeza de Jesús. Ellos tuvieron que poner su espalda así contra los lienzos, con cuidado, porque la espalda estaba masacrada. Ellos tuvieron que acomodarle los brazos porque se habían estado así tanto tiempo. Pero el Señor escoge a dos hombres que puedan dar un testimonio y que puedan decir, lo enterramos en la tumba de la familia de José. Y no se había usado la tumba, estaba nueva. No sabíamos a quién íbamos a enterrar. Esto lo hicimos porque estaba aquí cerca. Y ahí fueron y lo enterraron. Dios estaba haciendo que las evidencias fueran claras, fueran contundentes y fueran inefables. Fuera sin manera de que la gente las pudiera refutar, aunque lo hicieron. Y todavía el Señor le agregó, como decimos, le puso más punch a las cosas. Sellaron bien la tumba. Pusieron a los soldados romanos, no pusieron de la guardia del templo, pusieron a los soldados romanos a que cuidaran la tumba. Y de todos modos el preso se les escapó. De todos modos Jesús resucitó. De todos modos no importó el peso de la piedra, no importó lo que hicieron. Jesús resucitó. Y aún así los sacerdotes dijeron, los judíos dijeron, ellos se robaron el cuerpo. Y le pagaron a los soldados romanos. Y les dijeron, vénganse aquí con nosotros. Aquí, así como cuando usted está regañando al niño y luego el niño va y se esconde atrás de la mamá. Y se para hacia atrás de la mamá y lo ve así como que, ¿qué huele? A ver, regáñame. Los cubrieron los sacerdotes para que no les pudieran hacer nada, porque los romanos, un descuido de esa manera era la muerte. Así fácil. No es que se quedaron dormidos, no es que estaban borrachos, es que Jesús iba a resucitar con o sin soldados, con o sin piedra. Y el testimonio de estos dos hombres le dio peso al relato. Estos dos hombres vinieron a cumplir un plan de Dios para que lo que sucedió para enterrar a Jesús tuviera peso, tuviera validez. Y el que lo quisiera refutar dijera, bueno, pero pues son Nicodemo y José. Y Nicodemo, pues, oye, ¿tú sabes quién es Nicodemo? Y Nicodemo dice que lo enterraron bien. Ahí está el cuerpo de Jesús en la tumba, está envuelto. Perdón. ¿Cómo se imagina usted el cuerpo de Jesús ahí en la tumba? Unos lienzos blancos, lo que le pusieron encima, blanco, pulcro, impecable, sí, cuando lo trajeron. Pero ¿qué hicieron con él? No dice que se los echaron encima, no dice que lo pusieron y lo taparon, así como los muertos en alguna situación en la ciudad, que está ahí el cuerpo y lo tapan con una sábana hasta que viene el forense y lo levantan. Dice que lo envolvieron. Cuando envuelven ustedes sus regalos navideños, agarran y agarran todo el papel así, lo hacen bien. Eso no es envolver. Cuando envuelve algo, pone en lo que lo va a envolver y luego cuidadosamente lo envuelve y luego lo envuelve y lo hace que quede así bien, estiradito. Esos lienzos están pegados a la piel de Jesús. Imagínense los de la espalda. Se empieza a secar la sangre. ¿Le han puesto a usted una gasa en una herida que se seca? Ay, nanita, para que se la quiten. Yo les puedo contar de eso. Nosotros tuvimos un accidente. Nos chocaron y nos volteamos. Y la camioneta cayó parada. Luego les cuento toda la historia. Pero yo me volé esta parte cayó la camioneta de mi lado, yo iba manejando, y entre la camioneta y el pavimento me llevó un pedazo de aquí.
Llegaron las ambulancias porque pues iba con mis hijos, con unos sobrinos, con mi esposa y por quedarme yo a arreglar el accidente. Gracias. Qué amable. Gracias. Por quedarme yo a arreglar lo legal del accidente, no me fui a atender rápido. Y me dijeron, tiene 2 horas. Si en 2 horas no se arregla eso, se queda así. Gracias a Dios que sí fui a arreglármelo antes de las 2 horas. No le voy a decir la institución pública a la que fui. Pero me vio uno de los doctores y me dijo, ¿y usted? Ah, no, le digo, pues yo nomás traigo esto. Y luego ya me quitó bien la camisa, me protegió un poco la chamarra. Y luego dice, ¿cómo que nomás traigo esto? Se le falta un pedazo ahí. Y le dice al médico de guardia, fulanito, vente, saca esto, saca. Le digo, espérame. Yo no tengo este servicio médico. No, aquí lo vamos a atender. No se puede quedar así. Me limpiaron así suavecito, así con cuidado, así, para que no duela. Ya se imaginarán. Y luego me tuvieron que hacer así la piel, juntar todo y luego ya hacer ahí una costura. Me pusieron venda y todo y una gasa. A los 2 días se me infectó. Traía yo una pelota de béisbol aquí, así, porque no me limpiaron tan bien. Cuando llegué, porque yo estaba mareado y me sentía bien mal, traía una infección ya fuerte. Llegué ahí para que me quitaran las vendas. Y la doctora me dijo, no me voy a esperar a anestesiarte. Y después de anestesiarte fue el primer jalón. ¡Pum! Sentí que así los puntos se habían ido tras. ¡Uy, bonita! Bueno, no les voy a platicar mi sufrimiento. Imagínese Jesús envuelto así. Todo se pegó a los lienzos, a las sábanas, a lo que quiera usted que lo hayan envuelto. Todo se tuvo que haber pegado. Todo tuvo que estar adherido al cuerpo de Jesús. ¡Wow! Y es entonces cuando estando ahí en la tumba, vienen los discípulos, vienen las mujeres. Gracias a Dios por las mujeres. Sí, qué triste y aburrido sería un mundo sin mujeres. Dicen, porque nos hace falta. No, porque es lo que Dios creó. Dios creó hombre y mujer y eso es la creación completa de Dios. Todo lo demás fue creado por Jesús, para Jesús y en Jesús, pero para nosotros, pero hombre y mujer. Así es que gracias a Dios por las mujeres, y las mujeres son las primeras que llegan ahí a la escena, en Juan 20. Ahora sí, regrésese, muévase poquito ahí de Juan 19 adelante, ese poquito y vamos a Juan 20. Vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Ahí ya nos dice quién era el otro. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y no sabemos, fíjese, habla en plural, como que está relatando lo que los otros evangelistas hablan, y no fue nada más María Magdalena, ya había más gente ahí. Y dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús.
no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Llegó María Magdalena, no está la piedra, sale corriendo y va a hablarle a los discípulos. Están Pedro y Juan. Y Pedro y Juan salen corriendo. Y Juan era más ligerito, era más jovencito. Corrió más fuerte que Pedro y llega. Y no sabemos, fue temor, fue respeto por la tumba o fue respeto por Pedro, que era considerado el líder de ellos. Llegó y dice que se asomó. Y no estamos hablando de esta entrada. O sea, la entrada de una tumba no era así tan abierta. Era algo más pequeñito. Pero de alguna manera Juan se agachó y se asomó y alcanzó a ver. Y dijo, ah, caray. Y se hizo para atrás. Y dijo, que venga mejor Pedro. Que llega Pedro y Pedro se mete. Ya sabe que Pedro era arrojado. Y se mete Pedro y dice que ve los lienzos y ve el sudario enrollado aparte. ¿Cómo cree que vio los lienzos? Yo no sé si estaban los lienzos todos llenos de sangre. Yo no sé si estaban ahí pegados pedazos de carne de Jesús. Pero lo que es cierto es que no estaba el cuerpo ahí. Y que lo que vio Pedro claramente le dijo, resucitó. Nadie se lo llevó. No es posible. Pedro vio algo que le habló claramente de que se había ido el cuerpo de Jesús. En otras palabras, se esfumó. Si usted dice, ¿cómo es la resurrección? No sé. No sé. No lo relata la Escritura. Nos dice que Jesús resucitó. Y dice cosas que pasaron. Pero no nos dice, en ese momento Jesús abandonando los lienzos y despojándose. Pero sí podemos ver que lo que Pedro vio le hizo saber claramente, no está el cuerpo del Señor y no hay manera de que forma humana le haya quitado todo eso y Jesús se haya ido caminando. Dice, Jesús resucitó. Y dice que salieron creyendo y cuando Juan vio, creyó. Este es un testimonio para que usted crea. Si a usted le gusta investigar, investigue a detalle, pero crea. A veces investigamos cosas y perdemos de vista de quién estamos investigando. Si usted está investigando en la Escritura, está investigando para conocer más a Jesús, no para que le revele otra cosa, sino para que usted sepa más de Jesús, se enamore más de Jesús, ponga más su confianza en Jesús y crea que el Padre le envió, que padeció, que murió, fue crucificado, murió y resucitó. Y aquí está el testimonio de la tumba, está el testimonio de los discípulos, está el testimonio de las mujeres. Después dice que otra vez la mujer regresó y que estaba el ángel ahí. Y cuando ella lo vio no sabía qué era. Era Jesús. ¿Y qué le dice? ¿Qué anda haciendo? En la Nueva Biblia, en lenguaje actual, le dijo, ¿qué rollo contigo? ¿Qué pasa? No, pues es que no hallamos el cuerpo del maestro. No sabemos dónde lo has puesto. Y dice, ella creyó que era el hortelano. El hortelano era el que cuidaba el huerto. ¿Se da cuenta de todo lo que hace Dios? ¿Dónde fue la caída del hombre? En un huerto. ¿Dónde resucitó Jesús? En un huerto. En una tumba. La tumba estaba dentro del huerto. Dices tú, qué maravilloso. Dios pues, es tan maravilloso que puede hacer todo lo que quiera. Y les está mostrando. Resucitó el que trajo salvación. Resucitó el que arregló el problema de aquel que trajo el primer problema y que ahora está resuelto en Jesús. ¿Quieres una evidencia? Ahí está la tumba. Está vacía. Están los lienzos. A lo mejor usted está pensando, hay un lienzo ahí en Turín. Es la imagen de un hombre, pero está muy dudoso. Está muy dudoso de que sea de Jesús. Pero lo que estamos seguros es que Jesús no está en la tumba. La tumba está vacía y los lienzos que Pedro vio y que Juan vio después los hicieron creer. Las evidencias son para que usted crea. Y la última evidencia
El Señor no nada más dijo que iba a resucitar. El Señor no dijo nada más que iba a salir de la tumba, que después de ser crucificado iba a ser llevado a la tumba, iba a resucitar. Esa era una parte. Falta la última parte. Y yo creo que es la más contundente. Juan 14, los versículos 11 al 14. Aquí Jesús está hablando con los discípulos y les está diciendo a dónde va a ir. Los discípulos no saben a dónde va. Y le dice, ¿cómo vamos a saber a dónde van? Y entonces Jesús les aclara y les dice, a partir del versículo 11, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre y todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí Jesús les estaba anunciando que él iba a regresar al Padre, que él iba a ascender al cielo, iba a volver al Padre, del lugar donde él había venido, y que iba a hacer algo palpable. Cuando Jesús tuvo su ministerio, fue un ministerio público. Todos lo vieron, todos supieron lo que Jesús estaba haciendo. Algunas ocasiones Jesús se escapó sin que lo vieran, sin que supieran cómo se escapó. Pero ya que resucitó, fue muy claro el testimonio a todos los que lo vieron de que estaba resucitado, de que estaba apareciéndoles y los estaba instruyendo para que fueran testigos de ¿qué? De que había resucitado. Y hay un grupo reunido y ese grupo está reunido, lo están escuchando y entonces Jesús, vámonos ahora a Lucas 24, 50 al 53. Dice a partir del versículo 50, dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Dice que lo vieron subir, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fue una evidencia clara. Imagínate el grupo que está ahí reunido y no desapareció Jesús. No fue que se esfumó. De repente están ahí, Jesús extiende sus manos, los bendice y después de bendecirlos empieza a subir. Y lo ven ir hasta el cielo. Empezando en Hechos, Lucas sigue el relato y si ven ahí en Hechos 1, por ahí del versículo 10, 11, está otra vez el relato de cómo Jesús ascendió. Y dice que de repente están todos los que vieron este suceso, están viendo al cielo. Claro, están sorprendidos, están viendo qué pasó. Alguno a lo mejor está pensando, ahorita vuelve, ahorita vuelve, ahorita vuelve. Y en eso dice que aparecieron dos seres atrás de ellos y que les dicen, ¿qué están viendo? ¿Por qué están mirando al cielo? A ese Jesús, al que vieron ascender, así como lo vieron subir, así regresará un día. Es el testimonio que tenemos de que Jesús no resucitó nada más para regresar al Padre. Regresó al Padre porque era la voluntad y ahí está a la diestra del Padre. Acuérdense de mi relato favorito, ahí Esteban en Hechos, cuando está siendo apedreado. Dice que Esteban está lleno del Espíritu Santo y voltea al cielo y ve a Jesús, ve al Hijo y ve al Padre. Vemos el Espíritu Santo, vemos el Hijo y vemos al Padre.
Y dice que lo ve. Claramente Jesús está a la diestra del Padre, testificando. La resurrección se cumplió para ascender al cielo delante del Padre y se va a terminar toda la obra el día que regrese por todos ustedes. La última evidencia que usted tiene de la resurrección es que Jesús ascendió al cielo y que los discípulos lo vieron. Probablemente había más gente ahí viendo y que lo vieron ascender al cielo y que cuando estaban ellos atónitos viendo hacia el cielo, 2 ángeles aparecieron para decirle, así como lo vieron irse, así va a regresar. Y dice que los discípulos se fueron de inmediato y regresaron al aposento alto. ¿Y qué hacían? Oraban y estaban juntos y estaban buscando al Señor. ¿Qué estaba pasando? Ellos tenían fe, habían creído los que estaban allí, habían visto los testimonios, vieron las evidencias delante de ellos y creyeron. Y el Señor hizo que toda esa evidencia fuera escrita para que tú y yo creyéramos. Ve lo que dice ahí Juan 20, versículos 30 y 31. Dice que todas estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para que nos tengamos un libro que leer. Para que nosotros nos emocionemos y tengamos. Dice que todas estas cosas fueron escritas para que creas que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Para eso nos dejó Dios tanto testimonio. Para eso nos dejó Dios toda la Escritura. Para que creyendo tengas vida en su nombre. La evidencia que el Señor nos dejó es clara, es contundente y tiene todo el toque divino de Dios. Wow. ¿Has visto a Jesús en la cruz? ¿Vistes a Jesús siendo latigado, padeciendo? ¿Viste acaso la tumba de Jesús vacía? ¿Alguna vez has visto a Jesús en el cielo intercediendo por ti? Wow. Yo creo que no. Me vas a decir, no, físicamente no. Pero sí lo puedes ver. Aquí está el Señor dándote todas las evidencias para que creas. Y una vez que creas, puedas ver lo que Dios te está explicando a través de cada una de las evidencias, diciéndote, Pedro vio algo que lo hizo creer, que lo hizo saber que Jesús se fue de la tumba por la voluntad de Dios, no por ningún hombre, no por los discípulos, nadie lo sacó, fue el Padre. Cuando empiezas a entender eso, entonces ves la tumba vacía. Cuando entiendes que Jesús perdonó tus pecados en la cruz, entonces ves la tumba, la cruz vacía, ves la cruz llena de sangre y dices, esa sangre fue derramada por mí. Cuando tienes la esperanza de la vida eterna, debes de estar viendo a Jesús a la diestra del Padre, sabiendo que día y noche está intercediendo por ti. Para el día que tú partas a la presencia, Él pueda presentarnos a todos y decirle, Padre, estos son los que me diste. Estos son los que han creído en ti. Estos son los que vienen con nosotros. Esa es la evidencia clara que el Señor dejó para que tú y yo creamos, para que tú y yo podamos testificar y decir la Escritura es cierta. Y ahora tengo mi fe en Jesús. Y que no digas, pues, como que creo. Pues como que tengo fe, ¿no? Que lo digas así convencido, tengo mi fe en Jesús, porque sé que padeció, sé que murió, sé que resucitó y sé que ascendió al Padre y sé que un día va a venir por mí. ¿Por qué crees que los discípulos dieron su vida por Jesús? ¿Porque creyeron una fantasía? ¿Porque vieron estas evidencias y estaban seguros? Y ellos vivían seguros de cada mañana. Vivían seguros, hoy es el día que el Señor va a regresar. Y dices tú, no ha regresado. ¡Qué bendición! Porque nos alcanzamos a incluir. Si yo hubiera regresado, tú y yo nos hubiéramos quedado fuera. Pon tu fe en el Señor Jesús y confía en que Él va a volver por ti. Y vive de acuerdo a esa fe. Amén y amén. Vamos a orar.
Padre, gracias, Señor, porque es hermoso, Señor, Padre, todo lo que tú has hecho, todos los detalles que tú nos das, Señor. Y aún hay muchos otros detalles que nosotros no entendemos, Padre, y que poco a poco tu palabra se nos va revelando, Dios, para conocer, Padre, todas las evidencias, Dios, Señor, que tú has puesto para nosotros conocer, para nosotros poner nuestra fe en Jesús, para nosotros creer, Padre, que la obra de la cruz, Señor, es la obra perfecta, Señor, que tú pusiste para que fueran ahí, Señor, puestos nuestros pecados, para que Jesús fuera la expiación por nuestros pecados, para que Él fuera, Señor, quien cargara, Señor, con el peso del pecado, trayéndonos el perdón de los pecados, Padre, y trayéndonos las evidencias claras para que nosotros podamos tener una fe segura y una fe cierta. Padre, te alabamos y te adoramos, Señor. Nos regocijamos en ti, Padre. Y ahora, Señor, cada día tenemos una fe más segura, una fe, Señor, que está dispuesta, Señor, a poner nuestra vida por la obra de Jesús, a entregar nuestra vida por Él, Señor. Porque nuestra vida, Señor, pasada nada vale delante, Señor, de lo que vale la vida en Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Nos ponemos, Señor, seguros, firmes en la fe, viviendo, Señor, para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.